En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Como estamos en vísperas de un partido de fútbol de esos que electrizan un país y lo paralizan al mismo tiempo, vale la pena hacer unas reflexiones sobre ese deporte. ¿Por qué es el deporte más extendido del mundo? ¿Por qué se convierte en una especie de hito universal? Hay deportes que tienen una grande hinchada y que representan mucho en ciertos círculos del mundo, en ciertos sectores del mundo. El béisbol es un deporte en los Estados Unidos, lo mismo que el fútbol americano, que mueve fortunas enormes, gigantescas. Y lo vemos con gusto en muchas partes, pero no es un deporte universal. El Campeonato Mundial de Béisbol no mueve a nadie cuando lo juegan, si es que lo juegan. Y ni hablar de un campeonato mundial de fútbol americano, o un campeonato mundial de cricket, o un campeonato mundial de basquetbol. Pues no tiene el significado que tiene el fútbol, que paraliza al mundo entero, y que significa para el mundo entero lo que significa. Uno ve ya cómo los equipos de la China están pagando grandes fortunas para traer jugadores, como los equipos de los Estados Unidos también hacen inversiones gigantescas, y como en tantos lugares del mundo importan jugadores que ya están en declive, pero que pueden darle al fútbol un aire distinto e influir en la vida deportiva de los países y en su estado de alma. El deporte del fútbol, por alguna razón, y vale la pena reflexionar sobre él, lástima pues que nuestros comentaristas se limiten al puro comentario de lo que vale el fútbol en cuanto al juego horizontal y vertical y los pases al área y los tiros de media distancia, y no se ocupan de sus aspectos sociológicos, de su significación para un país. Miren que la selección de Panamá llegó a Panamá luego de ser goleada casi que impúdicamente por la selección de Inglaterra 6-1, y lo recibieron como a héroes, porque héroes son, porque representaron dignamente el país, porque mostraron que ese país existe y lo mostraron ante el mundo. Y la selección del Perú, injustamente derrotada, era la selección de América que merecía estar con las otras que se clasificaron en los octavos o en los cuartos de final. Un gran equipo de fútbol, fueron recibidos también como unos héroes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en el mundo para que signifique lo que significa en todas partes? En África, en Asia, en América, en todo el continente americano y en Europa, por supuesto. ¿Qué más podría decirse sobre lo que el fútbol significa en todos los países y para todas las gentes? ¿Por qué? Uno de los grandes pensadores del mundo, para nosotros convertido en una especie de ícono, como dicen ahora, del pensamiento y de la crítica de la sociedad contemporánea, Albert Camus, que era un gran aficionado al fútbol. Iba a verlo desde una gradería especial que tenía y decía: es que el fútbol es una cosa perfectamente seria. ¿Por qué se pudo definir un deporte que agrade tanto, que atraiga tanto? Porque el deporte es muchas cosas. Claro que el deporte es fuerza, claro que el deporte es energía vital, claro que el deporte es musculatura puesta al servicio de unos resultados, pero eso no basta. El fútbol es mucho más que eso. Como lo dice muy bien tal vez el más grande o más conocido de los entrenadores contemporáneos de fútbol, el fútbol es magia. Hay mucho de magia. Hay una gran dosis de habilidad, de capacidad, de movimientos, de inventiva, de creatividad. No se ha creado suficiente cantidad de fútbol, y el fútbol va y viene, y entonces hoy es el jogo bonito do Brasil, que reemplazó
al juego fuerte y directo de los equipos europeos en su momento. El juego bonito era la finura, era la capacidad para el engaño, para la penetración, para mezclar todos los elementos que hicieron del Brasil la más grande selección del mundo de todos los tiempos. Quizás para muchos de nosotros lo es, para otros no lo serán. Entonces es el juego fuerte y directo, es el juego bonito, es la técnica individual, la manera como un futbolista es capaz de dominar un balón que viene a una gran velocidad y lo para como si tuviera imán en los pies. Ese es un hecho que a la gente la fascina. Y nada más emocionante que un gol, y nada más grande que un arquero que sea un arquero maravilloso, ni más deplorable ni más triste que un arquero que comete un error monumental como los que se han cometido en este campeonato mundial, porque el fútbol está hecho de grandezas y de miserias, de grandes aciertos y de inmensas equivocaciones. Y se equivoca y acierta el director técnico y la dirigencia y el futbolista que ataca y el futbolista que defiende y el arquero y el que destruye el juego y el que crea el juego. Todo en el fútbol es misterio, todo en el fútbol es creatividad, y creatividad de grandes cosas que a la gente la embelezan y que la animan, donde cualquiera puede ser el mejor futbolista sin ser el más alto, sin ser el más fuerte, sin ser el más veloz, con una combinación de cosas, el más exquisito en el juego. Se habla del juego exquisito y el fútbol es un juego exquisito. Y por eso miren ustedes hoy cómo el mundo entero está pendiente del Mundial de Fútbol y cómo todo gira alrededor del Mundial de Fútbol, y no solamente en Colombia, porque tiene una excelente selección que hoy se va a batir como una leona contra la selección inglesa y le va a ganar, dicho sea de paso, le va a ganar. Vamos a ganarle a Inglaterra. ¿En qué le podríamos ganar a Inglaterra? ¿En qué? En desarrollo económico, en desarrollo cultural, en el número de científicos que producimos. Le podemos ganar en el fútbol, que es una manera de humillar la grandeza de Inglaterra. Esa es la aspiración de un país en desarrollo como nosotros, porque a la hora de jugar fútbol, como dice hoy muy bien un comentarista de fútbol en uno de los diarios del país, el señor Meluk, me parece, en el momento de que empiece el partido son 11, y la pelota es redonda, y el campo es verde para todos, y todo está abierto a todas las posibilidades, y por eso hemos visto caer grandes derrotados por pequeños, hemos visto jugadas inmensas, hemos visto jugadas deplorables. El fútbol, lo que el fútbol significa, en general lo que significa el deporte. Esto, como diría Albert Camus, es una cosa perfectamente seria. La tomaremos como tal. Coldeportes no puede seguir convertida en un antro de miserias políticas como la tiene convertida este gobierno, con una señora que se dedicó a contratar gente y a hacer politiquería. Pero por Dios, el deporte no es para todos. Es que el deporte tiene fronteras, es que el deporte tiene colores. Precisamente una de las grandezas del deporte es que nos une a todos, grandes y chicos, de todos los colores, de todas las vertientes políticas. Todos estamos unidos. Luego debemos tener una organización deportiva que convenga a todos, que convenga a todos en su espíritu de superación, de creación de equipo, que es una de las maravillas del fútbol, es que son 11, y si los 11 no funcionan como un reloj, como una pieza destinada al éxito final, el fútbol no es nada. Pues bien, una política deportiva como medio para entusiasmar al joven, para mantenerlo lejos de las drogas, lejos de las pequeñeces, lejos de los vicios. Lo que se ha hecho grande en el mundo se ha hecho por espíritu deportivo desde los griegos con sus olimpiadas. Y esto, queridos amigos, tiene 25 siglos.
Por eso el deporte es magnífico y por eso todos estamos unidos, todos pendientes, todos con el corazón en vilo el día en que Colombia se juega su suerte frente a Inglaterra. Esas son las cosas maravillosas, los motivos de unión. Ahí nos sentimos todos colombianos, todos estamos juntos, todos estamos dispuestos a dar esta batalla, una batalla de paz, de fraternidad. Qué hermoso cuando alguien cae en la grama y lo para quien lo derribó, le tiende la mano y le tiende la mano generosa, porque todos son uno. En el deporte no hay contradicciones mortales. En el deporte solo hay amigos, solo hay fraternidad, solo hay grandeza del espíritu. Qué grande es el deporte y qué cosa tan perfectamente seria es el fútbol. Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300.000 pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Hora de la Verdad, con Montaner. Oyentes de La Hora de la Verdad. La victoria de Andrés Manuel López Obrador fue apabullante. Obtuvo el 53% de los votos. Es el presidente mexicano que más sufragios ha obtenido a lo largo de la historia de ese país. Mientras Enrique Peña Nieto fue elegido con 19 millones de votos, AMLO obtuvo más de 30 en su tercer intento de alcanzar la presidencia. ¿Pero por qué ese formidable salto? Bueno, porque los mexicanos estaban profundamente disgustados con la experiencia de Enrique Peña Nieto. Deja la presidencia con apenas un 20% de respaldo popular. Los dos presidentes del PAN, Felipe Calderón y Vicente Fox, al término de sus mandatos tenían en torno a un 65% de apoyo. Y en ese caso, ¿por qué entonces votaron por AMLO y no por Ricardo Anaya, el candidato del PAN? Porque querían un cambio real y los otros partidos les parecían más de lo mismo. ¿Cuáles son esos cambios reales? Quieren terminar con la inseguridad, quieren terminar con la impunidad y quieren terminar con la pobreza del 45% de la sociedad. ¿Podrá lograr AMLO estas transformaciones? Bueno, podrá intentarlo, pero sus éxitos serán muy parciales. Donde los cárteles de la droga son tan poderosos es muy difícil terminar con la violencia social. Donde la vida vale tan poco y los sicarios se pueden contratar por unos pocos cientos de dólares, la lucha es muy cuesta arriba. Limitar la impunidad es menos difícil, pero primero su gobierno tiene que identificar a unos jueces dispuestos a jugarse la vida por el Estado de Derecho, como ocurrió en Italia, en Brasil y en España. Curiosamente, dentro de las expectativas del gobierno, la zona en la que tiene más posibilidades de tener éxito es en la lucha contra la pobreza. Lula da Silva, en Brasil, fracasó en la lucha contra la inseguridad y él mismo ha sido víctima de la batalla contra la impunidad, pero triunfó relativamente en reducir sustancialmente los niveles de pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque no afecta los intereses de ningún grupo en particular, como sucede cuando se ataca a los corruptos o a los narcos. Subsidiar a los pobres es la forma de crear una clientela política casi inderrotable en las elecciones. Pero hasta eso hay que hacerlo cuidadosamente para no aumentar los impuestos más allá de lo tolerable o para no desatar un proceso inflacionario devastador. Cuando muchas personas se preguntan si AMLO será un nuevo Chávez, quienes lo conocen dicen que se conformaría con ser un nuevo Lula. Tendremos que esperar para ver por dónde van los tiros. Les habló
Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad. Radio Red de RCN. Grandes audiencias en La Hora de la Verdad. Al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, hay muchas cosas. Usted nos dejó con la boca abierta con su columna para las dos orillas. Esto está vuelto trizas. La JEP. Lo que usted anunció. Y esto es una vaina como quien dice, tenía usted la razón cuando le dijo al país lo que se venía, y cuando le dijo a los narcoterroristas y al sátrapa que era lo que estaba pasando. Hay gente que no entiende, ¿no? Bueno, hay gente que no entiende, William, y hay que ponerla a entender. ¿Cuál era el objetivo fundamental de la JEP? ¿Para qué la organizaron entre de la calle y los bandidos de las FARC? Para condenar al doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero desde luego, y a todos sus amigos, y a toda la oposición. Era para meternos a la cárcel a todos. Para eso diseñaron la JEP. ¿Eso había que volverlo trizas? ¿Sí o no? Pues obvio. Muy bien. ¿La volvieron trizas? ¿Sí o no? Pues no existe. Bueno, muy bien. ¿Cómo es? Entonces, ¿Cómo es? Cadáveres. Tiras de piel cadáveres de cosas. Bueno. Esa es parte del Anarcos de Valencia. Maestro Guillermo Valencia. Cuando va el can miserable y pues y se tropieza con una alcantarilla y sí, de esa tumba miserable saca tiras de piel, cadáveres de cosas. Bueno. En eso quedó convertida la JEP, pero no solamente por eso, quería juzgar a su talante como le diera la gana a los militares de Colombia. Ah, no, los iba ¿Quedó eso o no quedó? Los iba a enterrar vivos. Bueno, muy bien. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Quedaron, obviamente, se recuperó la justicia penal militar, porque como usted lo dice, este es el único país del mundo en donde la justicia penal militar no existe. Muy bien. Entonces, ahora sí fundamos las bases de la justicia penal militar. Exactamente. Vuelvo a preguntar, ¿se hizo trizas la JEP o no? Pues claro que sí. ¿Qué quería la JEP? Proteger de la extradición a los bandidos de las FARC para que se garantizara el disfrute de sus gigantescas fortunas, para que se disfrutaran sus curules en el Senado mientras seguían traficando coca. ¿Eso quedó o no quedó? Pues no van a poder hacerlo. Así sencillo, pues no van a poder hacerlo. No lo pueden hacer. También les desbarataron esos. Entonces, a ver qué quedó de la JEP. Un tribunal para procesar a los bandidos, para procesarse entre ellos mismos, entre ellos, para decretarse una impunidad que sabemos que está decretada desde los acuerdos. Entonces, ¿para qué sirve la JEP? Para nada. Quedó hecha trizas. De ahí mi artículo en las dos orillas. Ya miles de personas lo han leído y eso que salió ayer, largo fin de semana, y pues ya tiene miles de lecturas en las dos orillas. La JEP vuelta a trizas. No pudieron tampoco coger, como dice usted, al maldito jabalí, como ya se le escapó a la perrilla de Marroquín. Sí, señor. Se le escapó a la JEP, se le escaparon todas las presas, todos los jabalíes que tenía por cazar. Se le escaparon, quedó vuelta trizas. Dicho sea con perdón, no tiene que pedir perdón porque ofende oídos muy castos que no quieren que eso se diga. Usted metió un agridulce ahí. Bueno. ¡Ay! No. ¿Qué más, William? Bueno, óigame de mar, ¿por qué no hablamos de Santrich en el Congreso de la República? Pues sí, William, mi compañero de la mesa. Lo más reciente es que a través de su defensa, el terrorista y narcoguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, solicitó
que se le permita ocupar su curul el 20 de julio, posesionarse como representante a la Cámara por el partido de las FARC. Lo que dice la defensa de Santrich es que esto es perfectamente posible porque sobre él no recae ninguna persecución judicial en Colombia, solamente existe una petición de extradición desde los Estados Unidos y que pues en ese orden de ideas él no tiene por qué estar en problemas con la justicia colombiana y que eso no le inhabilita para ocupar su curul. Así, sencillísimo. Mientras tanto... ¿Cómo le parece? Pues? Pero se me hace muy arriesgado este señor si quiere estar en el Congreso. O sea, ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento vuelven y lo cogen y lo extraditan. Es decir, si yo fuera él, lo que haría sería lograr que me dejen en libertad de alguna forma y volarme. Pero no olvide que si llega al Congreso, entonces la inmunidad parlamentaria, claro. Entonces la necesidad de que el Parlamento le levante la inmunidad para ponerlo en manos de la justicia. Ahí hay mucho de fondo. Claro. Oiga, William, ¿quién hizo la operación Jaque? Es que hay ciertas cosas en los No, es que esto es el colmo. En las que uno tiene que ser heterodoxo, pero la verdad es la verdad. ¿Quién hizo la operación Jaque? ¿Quién la ideó? ¿Quién la desarrolló? ¿Quién la ejecutó? ¿Y quién tuvo éxito con ella? Pues el doctor Álvaro Uribe Vélez. No. El Ejército Nacional. Y el general Mario Montoya. No, el general Mario Montoya. El general Mario Montoya. Que ahora está, que lo tienen en la mira, que lo detestan. Entonces sale por ahí un diario y dice el general Padilla, ni supo Padilla de qué se trataba, ni era capaz de hacer semejante cosa. Eso lo hizo el general Mario Montoya. Por supuesto, con un puñado de gente de inteligencia, la operación de inteligencia más brillante que ha hecho ningún ejército del mundo por lo menos en los últimos 50 años. Pues tal vez se hicieron operaciones de inteligencia fabulosas en la Segunda Guerra Mundial. De entonces para acá, la operación Jaque, y la hizo el general Mario Montoya. Claro. Duélale al que le duela. Eso no es problema de que es que el general Montoya sí, no. Es que la hizo él. La ideó, la dirigió, la manejó y con un puñado de héroes de la patria consiguió semejante cosa. Y luego viene a sacar pecho el sátrapa de turno y yo era aterrado porque editaban las noticias y no aparecía sino el sátrapa. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Sí. ¿Dónde está el ejército colombiano que fueron los héroes que sacaron adelante? Hizo eso de película, ¿no? De película. Increíble. Pero ¿cómo les parece? Pues que estamos en paz. 7 personas asesinadas en Argelia, Cauca. ¿Y una patrulla qué? Sí, 7 personas asesinadas por hombres armados en la zona rural de Argelia, Cauca. Los hechos aún son materia de investigación. Las autoridades apenas se están dirigiendo al lugar. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sinaí, los 7 cuerpos fueron llevados y dejados en 2 camionetas al lado de la carretera. Y mientras tanto, también este fin de semana atacaron con explosivos a una patrulla de la policía en el Urabá antioqueño. La patrulla transportaba 7 presuntos integrantes del Clan del Golfo y le tiraron una granada a la patrulla. Afortunadamente no hay heridos, pero pues la paz. La Paz. Y en Argelia, ¿qué es Argelia? Uno de los municipios claves en la producción y transporte de droga. Cocaína, señores, cocaína. Muertos por todas partes. Muertos. ¿Y cuándo nos van a contar cuál es el número de desplazados por la violencia cocalera en Colombia? ¿Cuántos? A ver, el Seimesier no, porque usted recibió 7.000 fusiles que no eran fusiles, eran unos fierros viejos lo que recibió. ¿Y qué nos dice de los desplazados? ¿Qué nos dice de la gente que pierde su hogar, su paisaje, su sitio de trabajo, lo que tiene en la vida, y tiene que salir huyendo porque lo van a matar? ¿Quiénes? Los narcotraficantes. ¿Y quiénes son los narcotraficantes? Todos los bandidos, empezando por las FARC, que son el gran cartel de la droga en el mundo, y los demás que son los pelusos y los urabeños y los no sé quién diablos, todos bandidos narcotraficantes, que son los que tienen en jaque al país. Bueno, y ahora al candidato a la presidencia, Petro Urrego,
le dio por decir y por calumniar a la dirigencia antioqueña y la señala en un Twitter como la más corrupta de Colombia. Este tipo... Y no solo eso, William. Dios mío. Mire usted que este señor estaba definitivamente fuera de cualquier situación de normalidad en un ser Sí, humano. él está loco. De verdad que es dramático lo que le pasa. Hablando de, ¿recuerdan ustedes el jugador Escobar? Sí, claro. Andrés Escobar, como que el sí, señor, jugador, el asesinado caballero por- de las canchas, hombre. El gran mariscal del área colombiana, Sí. gran jugador y gran señor, que eso fue lo que más nos dolió de Nuestro- su crimen, Nuestro de Beckenbauer. nuestro Beckenbauer, además por sus condiciones humanas. Exactamente. Pues mire, vea, resulta que a propósito de fútbol y todo esto que estamos viviendo por estos días, recordando la memoria de este gran jugador de fútbol colombiano, este señor puso un trino, Gustavo Petro, que dice lo siguiente, abro comillas: lo asesinó el socio del dueño de la hacienda Guacharacas, un señor narcotraficante, coordinador de la Convivir El Cóndor, que dirigía el mayordomo de la hacienda Guacharacas. El nombre del asesino, Gustavo Gallón. El nombre del socio, Álvaro Uribe Vélez. No puede ser Ah, esto. sí. Esto es la peor bellaquería. No Pues puede. no, pero bueno, y entonces la dirigencia antioqueña es una dirigencia corrupta, y entonces Álvaro Uribe Vélez es un asesino, y ese era el hombre que estaba sacando teóricamente 8 millones de votos que no sacó nunca. Eso fue el montaje, el fraude que le hizo Santos a Petro. Petro era el candidato de Santos. Eso no se ha subrayado lo suficiente, William. No se ha subrayado lo suficiente. Y por eso la ira infinita de Santos cuando llegaron los reportes Pues de la claro. Registraduría del Estado Civil diciendo que Iván Duque le ganaba largamente al candidato de Santos y al candidato del gobierno y al candidato de la mermelada oficial y de las trampas que se hicieron en la Registraduría del Estado Y Civil. de las FARC. Pero Obvio. por supuesto. Y de las FARC. Se le brotaron las ojeras al sátrapa de turno en un desespero total, porque entró en ira e intenso dolor. Tipo no soportó que a su candidato, a quien lo hizo, a quien le ayudó, quien lo hizo a su presidente. socio, a quien lo hizo presidente, al lado pues obviamente de la mermelada, lo fuesen a derrotar, porque el candidato, como aquí lo tenemos grabado, donde él le agradece a Gustavo Petro todos los favores recibidos, porque dice que gracias a él, él pudo conquistar el solio de Bolívar. Escuchemos y verá, doctor. Dentro de los progresistas, por supuesto, que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Esto es, ahí está, pintado. Entonces, cuando uno escucha eso, uno le pone, se pone a llorar. Petro, es que Petro es un enfermo. Petro es un enfermo. Uno no puede estar pues muy en sus cabales cuando ordena a un grupo de gente, de bárbaros, armados por Pablo Escobar, para que penetre al Palacio de Justicia y para que a sangre y fuego saque todos los expedientes de la extradición. Uno no puede estar en sus cabales. Él no está en sus cabales desde hace mucho tiempo. Pero a mí me parece que después de cierto taconazo histórico quedó peor. Si cabe. ¿Por qué se acordó de eso? No, es que si este señor en plena campaña presidencial va a la W y dice que va a expropiar y además señala a quién va a expropiar y dice que los Ardila Lule, o sea, imagínese lo que hubiera hecho si hubiera llegado, eso es lo que dice, ¿cómo será lo que va a Estaríamos hacer? hoy en qué estaríamos aquí. Ese era el candidato de la paz, recuerden ustedes, ese fue su caballito de batalla, hablar de paz todo el tiempo. Y mire en lo que va la paz. Él sí debería recordar quién era su socio para los hechos del Palacio de Justicia. Él sí sabe quién es su socio. Pablo Escobar. Sí, Pero pues es que eso sí no tiene ningún secreto, ni eso lo ha puesto en duda nadie.
El M-19, el de Gustavo Petro y Pablo Escobar, eran socios en muchas cosas, pero en el ataque al Palacio de Justicia específicamente. Sí, mientras tanto se reanudan los diálogos con los helenos. Es que ya para aprovechar estos últimos 35 días que le quedan al gobierno más corrupto de Colombia y de América, según usted, doctor Londoño, pues a uno le dan ganas de ponerse a llorar, que dice que el último esfuercito para ver si acabó esto adelante. Ay, Dios mío. El último esfuercito. Sí. A ver, María. Bueno, William, y otro temita que tenemos que tratar, y vamos a empezar a tratarlo con una persona muy distinguida, que nos va a hablar de este tema gravísimo, pues porque va a costar un infierno de plata y no va a servir para nada, y Colombia no puede gastar un infierno de plata en nada que no sirva, que es la famosa consulta popular. La consulta anticorrupción. La consulta anticorrupción. Ay, ¿Para Dios. qué servirá? Bueno, pues en un minuto estaremos con el magistrado Hermes Darío Lara Acuña, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Qué bueno. y presidente de la Corporación Jueces y Magistrados, Cor Justicia. En un minuto estará con nosotros y les hablábamos. Al Al oído. oído. 7 de la mañana, 43 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Señor honorable magistrado Hermes Darío Lara Acuña, muy buenos días. Doctor Londoño, mesa de trabajo y sus oyentes, muy buenos días. Bueno, ustedes, jueces y magistrados de Colombia, han hecho una declaración que ha tenido un impacto mucho menor de lo que debiera tener en la opinión pública sobre la famosa consulta contra la corrupción. ¿Para qué sirve esa consulta contra la corrupción? ¿Es que la corrupción no está prohibida y hay que prohibirla? ¿O cuáles elementos de trabajo le da a los jueces de Colombia esa consulta para que trabajen mejor en la lucha contra los corruptos? Doctor Londoño, nos parece que uno de los problemas en Colombia es que cualquiera que enarbole una bandera para la reflexión es tildado de lo contrario, o sea, que está actuando en contra de los cánones de la moral y la ética. Y da la casualidad que la ley 1757, que es la que regula estos instrumentos de participación, le permite a las organizaciones sociales, y en este caso Cor Justicia, que es la Corporación de Jueces y Magistrados que yo presido en este momento, decidió, luego de un estudio ponderado, presentarle al país nuestra posición en relación con que estamos iniciando, desde que nos inscribimos, desde que le notificamos al Consejo Nacional Electoral de que vamos a hacer campaña por la abstención, decidimos presentarle al país unas ideas diferentes en relación con lo que debe ser la lucha anticorrupción. En realidad, Colombia, y creo que así le pasó al Congreso y creo que le ha pasado al señor presidente Duque, han visto que esta consulta puede servirle al país, y por eso usted vio cómo pasó célere en el Congreso de la República, en el Senado. Pero en realidad, quienes hemos visto los alcances, nos damos cuenta que es, además de una pérdida de dinero enorme para Colombia, de 300 a 350 mil millones de pesos, es una mentira inducida al elector, al sufragante, al votante. ¿Por qué? Porque la pregunta número uno, que es la de reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado,
realmente está allí única y exclusivamente por ser una pregunta gancho, como se le ha denominado, para que la gente vaya y vote por el sí, cuando no se está dando cuenta que estamos entrando en unos marcos muy complejos, como se los voy a decir ahora más adelante, en relación con los problemas que se vienen. Primero, dentro de la pregunta, por ejemplo, esa primera pregunta que es como la panacea para que la gente vaya, se habla que se le reduce a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes el salario tanto a los congresistas como a los altos funcionarios señalados en el artículo 197. Y si nos remitimos al artículo 197, el primero de los funcionarios que están allí relacionados es el señor presidente de la República, el señor vicepresidente o la señora vicepresidenta de la República, y de ahí en adelante hacia abajo todos los demás funcionarios del Estado que se consideran de alto grado: ministros, directores de departamentos administrativos, procurador, fiscal, defensor del pueblo, registrador nacional, comandantes de las fuerzas militares. Esto es, allí están los comandantes de ejército, fuerza aérea, armada, el director de la policía, gobernadores y de departamento y alcaldes. ¿Qué problema tiene esta norma? No ataca la corrupción. Lo que ellos han pretendido mostrar como un ataque a la corrupción, bajando los salarios, es un tema que algunos de los partidos que han estado en esa coalición, que adelanta esta consulta, señalan como una fórmula de equidad para el país, o sea, a nivelarlos a todos los funcionarios por abajo. Pero no se dieron cuenta que es una pregunta, primero, que lleva íncito a un tema de inconstitucionalidad, por cuanto afecta los derechos no solamente de funcionarios de carrera, sino las conquistas salariales que han tenido los servidores y empleados públicos en los diferentes estamentos del Estado. Porque obligatoriamente cuando se baja el techo de los salarios de los altos funcionarios del Estado, se está deprimiendo a partir de ahí la escala o los niveles salariales que llegan hasta el último funcionario del Estado. Esto lleva a que lo que han podido en este momento los servidores públicos tener como unos emolumentos congruos, unos salarios congruos con su trabajo, se vea desmejorado precisamente por esta gran mentira que es esta pregunta. Y hay quienes afirman que el problema es de otra índole, que no se está atacando la corrupción, pero con eso se busca la equidad de los salarios del país. Y una de las personas que adelanta esta campaña le ha estado diciendo al país que lo que se libere de recursos de esos dineros se va a los salarios de los funcionarios de alto cargo. Eso es imposible. Eso es imposible porque si realmente se quiere equidad, se deben buscar las fórmulas para que todos los servidores públicos jalonen sus salarios hacia arriba, pero no solamente los servidores públicos, todo el país, quienes ganan el salario mínimo, las personas que de ahí hacia arriba tienen una buena posibilidad de aumentar su salario, lo logren, y eso se da con desarrollo, no se da con esta clase de medidas. De tal manera que esa gran mentira nos lleva a que el presidente de la República de Colombia, el doctor Duque, va a tener máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes de salario, y de ahí para abajo comience a contar cómo va a ser la escala salarial de absolutamente todos los servidores públicos del Estado. Bueno, pero eso golpea también a los magistrados de las altas cortes y a los magistrados de los tribunales y a los jueces. Porque el salario de los magistrados de las altas cortes no puede ser superior al salario de los congresistas. Mire, doctor Londoño, que en ese punto, pues yo no he querido ahondar en ese aspecto, porque es que lo que me parece importante es que con esta pregunta, al pasar el umbral, se estaría dejando en una situación administrativa de ingobernabilidad del país, porque desde el punto de vista de la administración pública o privada, las jerarquías de alguna manera tienen una representación o se reflejan
en los ingresos de las personas que hacen parte de esas estructuras. Es como un gerente de una empresa al que lo obliguen a homologarse en su salario a sus directores de departamento o a sus consejeros o a los asesores, y eso genera una igualdad que es, dentro de todo, y yo quería señalarles a ustedes ese aspecto, uno de los puntos importantes del socialismo del siglo XXI. Y en esto me estoy jugando la cabeza porque tan pronto comenzamos con esta cruzada, se nos dijo que el tema del castrochavismo iba a ser una de las fórmulas con las que se iba a poner en cuestionamiento ese instrumento de la consulta popular. Sin embargo, yo quiero hacerle referencia a usted, doctor Londoño, y a sus oyentes, que en la República Bolivariana de Venezuela existía la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que fue emitida en el año 2011 y tiene las siguientes finalidades. Le voy a leer el artículo primero. Regular y establecer los límites máximos de los emolumentos, pensiones, jubilaciones y demás beneficios sociales de carácter remunerativo o no de los altos funcionarios y altas funcionarias, personal del Estado y de dirección del Poder Público y de elección popular. Y el segundo, que considera el trabajo como un hecho social. Esta ley garantiza la vigencia de contrataciones colectivas producto de las luchas y conquistas de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué era lo que se proponía y qué era lo que regulaba esa ley? Que los altos funcionarios del Estado de Venezuela no podían tener una pensión más arriba de los 12 salarios mínimos legales mensuales de 2011 en ese momento en Venezuela. Y da la casualidad que precisamente esa clase de normatividades son las que han llevado al país vecino a estar en la situación en la que hoy se encuentra, porque se creyó desde un comienzo que ese es un tema de equidad social para que las clases del país, las diferentes clases que se encuentran allí laborando, viviendo, comiencen una lucha interna para poder todos ser igualados por la parte baja, por abajo. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que este es otro de los instrumentos con los que se pretende engañar al país, diciéndole que con la regulación de los salarios de los funcionarios va a haber menos corrupción. Por el contrario, doctor Londoño, quienes conocemos muy bien el tema, porque yo lo he estudiado en diferentes escenarios, además he sido fiscal anticorrupción en algunas oportunidades cuando fui fiscal en un distrito judicial. Las políticas de Estado en general, si el Estado es serio y propone unas políticas de administración pública de esa índole, el primer mecanismo para evitar la corrupción es que los funcionarios públicos estén debidamente remunerados de acuerdo a su responsabilidad. Y en este caso, miren usted, se está diciendo que el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado es algo que tiene que ver con la corrupción. Y mire usted la falacia con la que se está trabajando este tema. Ellos mismos saben, quienes están echando adelante esta consulta popular, que eso no tiene nada que ver con la corrupción, pero aún así siguen mostrándole al país ese mecanismo como la fórmula para luchar contra la corrupción. Yo considero, en realidad, que esa clase de actitudes, esa clase de argumentos o de mecanismos de trabajo de este grupo de personas, lo que lleva es precisamente a la corrupción, en el sentido de que se está engañando a la gente, se le está diciendo que vaya a las urnas el próximo 26 de agosto para luchar contra la corrupción, y la pregunta gancho es esa: el que se le bajen los salarios a los altos funcionarios del Estado, sin que haya habido hasta ahora una muestra técnica de que eso no va a afectar los salarios de los demás servidores públicos. Por ejemplo, en este caso, el fiscal general de la Nación estaría ganando menos que sus fiscales delegados ante la Corte, e igualmente de sus fiscales delegados ante el Tribunal. Igual con la Procuraduría, y de ahí para abajo los ministerios
los comandos de fuerza, etcétera, van a estar ajustados hacia abajo, e igualmente hacia abajo van a ir los salarios de los demás servidores del Estado. Entonces, eso genera una gran mentira, y lo que estamos diciendo ahora al país es que la organización que yo estoy presidiendo le pide al pueblo colombiano que se abstenga de votar esa consulta popular para que no caigamos en esas redes sutilmente tejidas, por ejemplo, de esta norma que le acabo de leer, de la Ley de Monumentos de la República Bolivariana de Venezuela. Es que eso es lo que están planteando, una lucha contra la corrupción que no significa nada. Además, la consulta no es jurídicamente vinculante. Lo que decidan en la consulta tiene que pasar al Congreso. Están diciendo algunos que entonces eso es obligatorio para el Congreso. ¿Para cuál congresista? ¿Hay un congresista que quede particularmente obligado a votar en favor de lo que diga la consulta? Además, la consulta, ¿qué dice que combata eficazmente la corrupción? ¿Qué que no está escrito ya en leyes, en reglamentos, en la Constitución misma? ¿Qué? ¿Hay algún avance en esa materia? ¿Hay alguna cosa nueva y distinta para luchar realmente contra la corrupción? Doctor Londoño, en realidad es un canto de sirenas, es algo que con lo que se busca hacer es típica política para buscar sufragios con posterioridad. O sea, quienes se buscan para el futuro con otros cargos, pues realmente son los que están generando esta distorsión para el pueblo colombiano de esa gran mentira que es que la corrupción se ataca con con lo que se diga allí. Pero es bien importante lo siguiente, la senadora Claudia López emitió un comunicado. Una vez se empezaron a escuchar de parte de la gente que piensa en este país y le ayuda a los demás a pensar, como son las organizaciones, los periodistas, muchos columnistas que están diciéndole al país lo que realmente sucede con esta consulta, resultan diciendo que no se preocupen los trabajadores del Estado porque eso lo tiene que reglamentar el Estado, y que ellos se comprometen, oiga la verdad, se comprometen a que no sean afectados los salarios de los demás funcionarios públicos de carrera. Por ejemplo, lo que usted señaló en la rama judicial, los salarios de jueces, de magistrados de tribunal están atados al salario de la cúpula de la corte, de las cortes, que son los salarios de ellos, y de ahí para abajo a todo el nivel de laboral de la rama judicial. ¿Qué sucedería con ello? Que lo que nos están invitando es a ir a dar un paseo en un avión fallando, y tampoco nos aseguran que haya paracaídas. Cuando las propuestas son de esa índole, nos damos cuenta que es puro populismo. Realmente es una falacia, es una mentira en la que se le está induciendo al pueblo colombiano, porque esas proposiciones no le van a servir. Y además, ¿de dónde van a sacar ellos que en este caso va a ser el Congreso o va a ser el gobierno el que reglamente que no se afecten los derechos de los demás ciudadanos que estamos ejerciendo la función, por ejemplo, en este caso judicial, o la función pública en Colombia? De tal manera que no hay, doctor Londoño y oyentes, nada bueno en ese mecanismo que se idearon de la consulta popular anticorrupción, porque lo que usted ha señalado, no hay un solo mecanismo allí que nos permita afirmar que se puede enfrentar la corrupción con cualquiera de esos mecanismos, porque leyes es lo que hay en este país para luchar contra la corrupción. Se requiere es que hayan los medios. Por ejemplo, solamente como un marco de referencia, la mayor cantidad de asuntos complejos de corrupción se traen para Bogotá, pero no hay dinero para que los jueces un juez se dedique exclusivamente a un proceso y lo saque en un término prudencial. Esos 330.000 millones de pesos o casi 350.000 millones de pesos que vale esa consulta
bien podían ir dirigidos a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, inclusive a la Contraloría, para que haya mayor cantidad de funcionarios con capacidad para investigar y para hacer las cosas como deben hacer, y que en el menor tiempo posible se ejerza la función judicial y se tomen las medidas que correspondan. Pero con leyes solamente no se puede solucionar el tema de la corrupción. Si así se pudiera hacer, pues esto sería tan fácil y el mundo sería un paraíso. Los países que más leyes tienen son los países donde las leyes menos se cumplan, porque se produce la inflación legislativa. Más leyes que son pura valuta, puro cuento, una cantidad infinita de reglamentos, de circulares, de leyes, de cosas que abruman y que no sirven para nada. Mientras tanto, los jueces no tienen instrumentos, la selección de los jueces es muy discutible, la formación de los jueces en materia económica, en materia mercantil, es muy compleja, y mire usted todo lo que se podría hacer con 300.000 millones de pesos. Señor magistrado Hermes Darío Lara Acuña, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad y por contarle a los colombianos en qué consiste lo que llamamos en Antioquia, no sé si en la tierra suya, esa enguanda de la consulta popular anticorrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, doctor Londoño, y a sus oyentes, y estamos en la campaña por la abstención, que nos lo permite la ley, y es una abstención de carácter democrático, para que no se nos tilde de antidemocráticos y de que estamos en contra de esas propuestas anticorrupción, porque en realidad eso no sirve. Invitamos al país para que el próximo 26 de agosto se abstenga de votar esa consulta popular. Doctor Londoño, muy amable, gracias por permitirnos poner en contexto del pueblo colombiano esa situación demagógica y populista que representa este mecanismo constitucional de la consulta popular anticorrupción. Bueno, Hermes Darío Lara Acuña, un gran magistrado, un hombre que tiene merecida fama en los estrados judiciales y fuera de ellos, hablándonos de este populismo. Clara López nos embarcó en esta lancha, es una lancha que hace agua y que no tiene motor y que no tiene piloto y que no tiene nada. Esto se va a pique solito. No sirve para nada, pero además, si sirviera, hágame el favor, el problema, bajarle el salario a todos los servidores públicos. Buena receta para que el Estado pueda conseguir muy buenos servidores públicos cuando les bajan el sueldo. Hermes Darío Lara Acuña, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación Jueces y Magistrados Corjusticia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 4 minutos.